Y pasamos a la siguiente mesa. Vamos a hablar de la Mesa Observatorio de Inteligencia Artificial. Seguimos contando con Beatriz Franco Espiño y se incorporan Iñaki Miguel Aguayo, técnico de archivo del Gobierno vasco, y Elena Gili de San Pol, técnica documentalista del Gobierno de las Islas Baleares. Así que, Beatriz, cuando quieras. Gracias a la organización por la invitación a este Observatorio de Inteligencia Artificial. Bueno, me quito gorro Valora y me pongo gorro Mesa de Observatorio de Inteligencia Artificial. Lo primero quiero mencionar que quien debería de estar en mi puesto es Desiré Domínguez Payas, que es la archivera de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinadora de este grupo de trabajo del que los tres formamos parte, quien no ha podido asistir a este congreso como tenía previsto y que es quien ha preparado también la parte que os voy a transmitir en su nombre. Un poco por ponernos en antecedentes de qué es este Observatorio de Inteligencia Artificial. Bueno, ya hemos visto ayer y yo creo que hoy vamos a ver que parece que la IA está en la boca de todos, así que es algo de lo que nos vamos a tener que ocupar, sobre todo, ya sabéis, cuando antes en la administración quedaban 10.000 euros a final de año, todo el mundo quería digitalizar y ahora debe ser que todo el mundo va a querer hacer algo con IA. Entonces vamos a tener que enterarnos un poco de qué es lo que se puede hacer y qué no es lo que no se puede hacer en IA y sobre todo en relación con la gestión documental y con los archivos. Bueno, el Observatorio de IA surge como un grupo de trabajo ad hoc en el seno del Consejo de Cooperación Archivística, del que acabamos de hablar, del que habló también ayer Ana López, la subdirectora general de los archivos estatales, que como sabéis es este órgano interadministrativo que coordina el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección General de Archivos Estatales y surge también a propuesta presentada por la Conferencia de Archivos de las Universidades Españolas CAU-CRUE, para que se analizase desde distintas ópticas, sectores de actividad, experiencias sobre inteligencia artificial en el ámbito archivístico, del mismo modo que ya se estaba haciendo en otros de los sectores y ámbitos profesionales. La razón de proponer este grupo de trabajo surge sobre todo del interés demostrado por la Cátedra de Patrimonio Cultural Digital de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo, CRUSOE, por el Observatorio de Inteligencia Artificial de la CAU, que se constituyó como grupo de interés tras las jornadas que hubo de archiveros universitarios en Santander el año pasado, el anterior, 2023. Tras los contactos mantenidos por este comité ejecutivo de la CAU y el responsable de la cátedra, lo que se consideró es que el ámbito más adecuado, más operativo, sería el del Consejo de Cooperación Archivística y es este marco en el que se ha creado y en el que se ha considerado que Desiré Domínguez, secretaria ejecutiva de la CAU, era la coordinadora y puesta en funcionamiento de este grupo. Este grupo de trabajo se constituyó el 12 de julio del 2024, como veis llevamos poco tiempo. Sí que es verdad que los grupos de trabajo dentro del Consejo de Cooperación Archivística se han empezado a reactivar o se han creado aquellos nuevos grupos de trabajo dentro de este Consejo, sobre todo a partir del verano. Se ha creado este de Observatorio de Inteligencia Artificial, uno de Justicia, hay el de Valoración que acabamos de comentar también y grupos que se han reactivado como los de Archivos Históricos Provinciales o el de Estadística que ya estaban creados anteriormente. Se constituyó en julio del 2024 y actualmente hay 14 miembros de distintos ámbitos de archivos de distintas administraciones que os ponemos aquí. Estos somos los que actualmente estamos formando parte de este Observatorio de Inteligencia Artificial. El objetivo principal de este observatorio es sobre todo abordar el análisis desde distintas ópticas, sectores de actividad, experiencias en relación a todos los que son los sistemas y modelos de inteligencia artificial existentes para consensuar unas bases teóricas. ¿Cuáles son nuestros objetivos sobre todo? Pues contribuir a una implantación de la IA confiable. O sea, creemos que uno de las… voy a repetir muchas de las palabras que se hablaron ayer. Ayer se hablaron de confianza de los datos, de la calidad de los datos, de entornos seguros, de cero trust, de todas estas cuestiones que realmente están en la mente de todos y que nosotros también tenemos entre los objetivos. Promover el tratamiento legítimo del uso de datos, abogar por una ética de la información, además
todo lo que tiene que ver con la ética de la IA, que yo creo que también es algo que nos interesa y que está en la cabeza de todos, poner en valor nuestra profesión, la de archiveros y gestores documentales, en cuanto a conocedores de los datos de calidad, de los datos inalterables, de cómo esos datos son fidedignos, promover un entorno de acceso a datos seguros, la normalización de criterios en todo lo que tiene que ver el ámbito de la gestión documental. Entonces, con estos objetivos, sobre todo que nos permitan también cuestiones como la rendición de cuentas, la transparencia, el ejercicio de derechos, etcétera, calidad de los datos, todas estas cuestiones que hemos tratado son nuestros objetivos generales y tenemos un objetivo específico que, con todo este análisis previo, como finalidad sería elaborar una guía de buenas prácticas. Una guía de buenas prácticas para el diseño, desarrollo y uso de tecnologías de inteligencia artificial, orientada a prevenir riesgos y a favorecer la implementación de una inteligencia artificial confiable y fiable en la gestión documental y en la difusión de nuestro patrimonio documental. Por tanto, ya que buena parte de las administraciones públicas, como nos han contado ayer, vinieron a contarnos además casos que ya se estaban haciendo de implantación de proyectos de inteligencia artificial dentro de la administración pública, algunas herramientas de este tipo además tienen incidencia en la gestión de documentos y archivos, sin tener en muchos casos regulado aún esos parámetros básicos, ya no solo en la legislación, sino en nuestra propia ética profesional, que eviten a la exposición a riesgos que ya hemos anunciado en estas disposiciones y en lo que hemos visto también ayer, evitar la discriminación algorítmica, evitar la vulneración de derechos, conseguir una seguridad de estos sistemas de transparencia, de rendición de cuentas, pero también un uso ético de los datos. Entonces, atendiendo a todo esto, lo que hemos considerado es que resulta necesaria una guía de buenas prácticas para implementación de esta tecnología IA en el ámbito archivístico y que además puede ser útil también de cara a realizar posibles regulaciones específicas en dicho ámbito en el que se vea también desde una óptica de gestión documental y archivos. Por tanto, lo primero que ha hecho este grupo de trabajo es crear unas 5 líneas de trabajo. El proyecto es, como os he comentado, es un proyecto colaborativo, como veis, ambicioso, como os decíamos, por ahora, y espero que en un futuro tengamos más de 14 miembros y podamos también hacer este reparto. Estas 5 líneas de trabajo, la primera y la segunda, de normativa y políticas de IA y procesos archivísticos e IA, la van a tratar sobre todo Iñaki y Elena, porque son en las que estamos trabajando actualmente 2 de los subgrupos de este observatorio, y las otras 3 líneas, y por tanto no voy a entrar, y así no me tiempo. Y las otras 3 líneas son realmente, os voy a hablar sucintamente de ellas. Hay una de formación y competencias profesionales, que precisamente lo que quiere es analizar las necesidades de formación para la actualización de los conocimientos, de nuestros conocimientos, de los archiveros, de las archiveras, la definición de nuevos perfiles y competencias que son necesarios para reconducir nuestra profesión hacia estas nuevas exigencias. Y ya nos pasaba con todo lo anterior, y estamos hablando de administración electrónica y ya hablamos de metadatos como si fuese tal, y hablamos de digitalización y determinadas cuestiones. Ahora vamos a tener que estar hablando de algoritmos y de todo esto, como siempre en nuestra profesión nos tenemos que estar formando de una formación continua, y nosotros queremos en esta línea de formación y competencias trabajar en cuáles serían este diseño de programas incluso formativos y ver qué se tendría que incluir en nuestra capacitación. Este trabajo se ha decidido postergar a otro momento, a un momento posterior, una vez que se haya avanzado en las 2 líneas que se consideran más prioritarias, la del estudio focalizado en procesos archivísticos susceptibles de implantación de sistemas IA, el de procesos en la línea 2, y el de normativa y políticas de IA. Y luego tenemos otras 2 líneas, la línea 4 y la línea 5, que sí que tienen un carácter más transversal dentro de nuestro propio observatorio. Una línea 4 que es de cooperación y relaciones institucionales, para establecer contactos con instituciones, grupos de trabajo y con otros ámbitos profesionales vinculados de una u otra manera en el estudio, desarrollo e implantación de sistemas IA, y realizar sobre todo intercambios de conocimientos, sinergias de colaboración
información. En esta línea ya estamos trabajando también, como os decía, es paralela a las otras, para ponernos en contacto con expertos que colaboren a modo de asesores o asesoras del observatorio y que realmente también compartamos información y conocimiento. Y de toda esta documentación, que ya comentarán ahora ellos también, que se ha estado recopilando en una fase 0, previa a todas estas líneas de actuación, pues también lo que se ha dado cuenta los miembros del observatorio es que era conveniente compartir esta información de la que nos íbamos nutriendo todos realmente de manera individual, pero que teníamos que poner en conocimiento del resto del grupo y además utilizarlo como herramienta. Con lo cual queríamos conformar un corpus de recursos informativos en los que se incluyese bibliografía, las páginas web, blogs, monografías, artículos, etcétera, que pudiese ser utilizado por todos los integrantes y que llegase un momento que pudiésemos poner a disposición de toda la comunidad archivística. Con lo cual queremos hacer un catálogo de recursos informativos de referencia profesional sobre todo lo que estemos recopilando de información, que se va a llamar Archivia y que luego también comentarán de manera sucinta. Vale, solo quería terminar mi intervención agradeciendo a todos los compañeros. Llevamos pocos meses, pero yo creo que llevamos muchas reuniones y que estamos trabajando de manera, sobre todo algunos, y ya veréis todo lo que nos van a comentar los compañeros, de manera muy intensa. Y ahora paso la palabra a Elena e Iñaki para que hablen de esta fase 0 y de las 2 líneas de normativa. Hola, muchas gracias, Beatriz. Bueno, ya habéis visto que Beatriz nos ha explicado en qué consiste el observatorio, cuáles son sus objetivos y cuáles son las líneas que hemos abierto. Y bueno, a Elena y a mí nos toca ahora explicaros en qué hemos estado trabajando realmente. Como veis en la diapositiva, bueno, pues estas son las fases en las que hemos estado trabajando. Ya desde las primeras reuniones vimos claro que tenía que haber una fase 0 en la que estuviéramos todos los integrantes o todos los miembros del observatorio. Bueno, esa fase 0 justamente concluye oficialmente aquí en este congreso, casualmente, y bueno, pues yo creo que, Elena, ¿esta fase 0 era necesaria? ¿Surge de manera espontánea o estaba planificada? Bueno, primero de todo, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí. Gracias, Beatriz, por esta introducción. Y bueno, por supuesto, Iñaki, era absolutamente necesaria esta fase 0 porque, como habrán podido comprobar, los objetivos que nos planteábamos no son pequeños ni sencillos. Entonces necesitábamos un poco aterrizar esta visión de lo que queríamos que fuera el observatorio para que se convirtiera en una herramienta útil para la comunidad en la que está pensada que se enmarque, ¿no? Entonces, en esta fase 0, pues claro, teníamos que, por un lado, la parte operativa, ¿no?, de definir cuáles van a ser los canales de comunicación, cuáles van a ser las plataformas colaborativas para compartir documentos y todo este tipo de cosas, pero también buscar un poco el equilibrio entre la ambición de lo que queríamos que fuera o que sea pronto o más largo plazo el observatorio y la realidad que en el principio, cuando iniciamos el camino, pues que éramos 11 personas trabajando. Entonces, entre ese equilibrio, teníamos que también pensar en ser flexibles y podernos adaptar, porque teníamos la sensación de que llegábamos tarde y seguimos teniendo esta sensación de que llegamos tarde. Entonces, una de las funciones principales de la fase 0 era la autoformación, para que todos partiéramos de una misma base. No sé si tú, Iñaki, recuerdas la sensación que tuvimos al finalizar las primeras reuniones. Sí, a ver, yo creo que la formación los propios miembros del observatorio era imprescindible, porque cada uno de los miembros tenía un bagaje diferente en inteligencia artificial y todos teníamos una idea diferente de lo que era inteligencia artificial, porque bueno, cada uno teníamos nuestra profesión nos había llegado hasta este punto, ¿no? Perdón.
Claro, fijaros que si te fijas en los miembros del observatorio, algunos ya en sus sistemas archivísticos tenían inteligencia artificial pues ya en funcionamiento, pero otros quizá estábamos pensando en tenerla o estábamos empezando. Otros miembros pues tenían un contacto con la IA pues, de manera más académica, habían ido a cursos o formaciones. Entonces, claro, era indispensable que todos empezáramos de un mismo punto de partida, que todos habláramos el mismo lenguaje, ¿no? Daros cuenta que, bueno, yo creo que, como habéis dicho antes, bueno, esto surge del Consejo de Cooperación Archivística. Ellos tenían mucha expectación, ¿no?, en este observatorio. O sea, vamos, que tiene muchas ganas de que salgan resultados, ¿no? Y nosotros al empezar, pues, como ha dicho antes Elena, pensábamos que ya llegábamos tarde, ¿no? Y encima que se nos exigían resultados muy tempranos, ¿no? Entonces, teníamos que delimitar específicamente cuál era el objeto del observatorio, que era inteligencia artificial, ¿vale? Y no de una manera académica, sino para que luego los objetivos del observatorio estuvieran bien definidos. Y nosotros, pues en las primeras reuniones, lo que estuvimos pensando es qué es inteligencia artificial y separarlo, por ejemplo, de la robotización de procesos, de la automatización de procesos. Sabemos que esta decisión puede formar debate, todavía estamos y se puede aportar en ese debate, pero pensamos que separar esto era claramente beneficioso para el observatorio para focalizarnos en ese tipo de inteligencia artificial que era la que más preocupa a la profesión. Y esto no quiere decir que la robotización de los procesos no sea importante. O sea, ya vimos ayer, yo que sé, en la presentación de Jordi Serlac y bueno, y en todas las presentaciones que la robotización de procesos es fundamental en nuestro ámbito archivístico. Y muchas veces la inteligencia artificial se utiliza a la vez, ¿vale? Y que están muy relacionadas, ¿vale? Pero teníamos claro que nuestra primera pregunta era ¿qué es inteligencia artificial? Y para ello lo que hicimos, bueno, y otras preguntas, de otras definiciones, de cosas que estaban aledañas, pero teníamos claro que teníamos que ir a las fuentes, a fuentes fidedignas, para resolver esta pregunta, porque seguramente que si os pregunto a cada uno de vosotros, cada uno tiene una respuesta a lo que es inteligencia artificial. ¿Me oigo dos veces? No, bueno. Elena, ¿dónde buscamos? ¿Cómo hicimos esa búsqueda de información? Bueno, pues lo primero que hicimos, pues eso, fue ir a las fuentes. Elaboramos un pequeño repertorio bibliográfico que finalmente acabó convirtiéndose en este pequeño catálogo de uso interno que tenemos, donde vamos recogiendo pues, todas aquellas lecturas y todos aquellos artículos, referencias, vídeos de ponencias que tienen relación con inteligencia artificial aplicada a los archivos, porque ya os podéis imaginar, ya se pueden imaginar, que la producción documental que existe en estos momentos sobre el tema es inmensa. Entonces teníamos que acotar muy bien cuáles eran los artículos que íbamos o las fuentes que íbamos a utilizar para realizar esta tarea de acotar el término, o los términos, o los conceptos realmente de inteligencia artificial. Además, esta búsqueda nos permitía identificar especialistas y personas que estuvieran trabajando en estos momentos con IA y proyectos que serían, bueno, posiblemente, o esperamos que asesores o colaboradores, por lo menos, ¿no?, que nos podamos dirigir a ellos y tener localizado todo lo que está pasando en estos momentos. Podríamos haber utilizado un gestor de referencias bibliográfico, pero quisimos simplificar porque ya que teníamos tantas plataformas, entonces decidimos hacer una base de datos con un visor para consultas, se alimenta de manera colaborativa, si los documentos están en acceso abierto, incorporamos el enlace para que se pueda acceder directamente. Hemos incorporado una serie de etiquetas que nos ayudan a clasificar en función del tipo de información que contiene, bueno, por idioma, por año. Tuvimos que acotar, ya os decía que la explosión documental es enorme, entonces acotamos a fuentes o a recursos que fueran sobre archivística concretamente y recientes, en torno al año 2021-22 en adelante.
Y después se fue completando a medida que cada uno de nosotros iba incorporando, iba realizando lecturas y encontraba documentos de interés. El objetivo era formarnos nosotros como un elemento interno, pero poco a poco se le fue buscando otra serie de aplicaciones, ¿no? Para elaborar bibliografías, para referenciar pues, futuros trabajos que pueda llevar a cabo el observatorio. Y finalmente desencadenó esa línea de la que comentaba Beatriz de Archivia, ¿no? De gestión del conocimiento. Y tiene que ver con algunas conversaciones que tuvimos en la búsqueda de sinergias con otros grupos, en concreto con el grupo de Patrimonio Cultural Digital de la Crusoe, que estaban pensando en crear, con la ayuda de las bibliotecas universitarias, de la red de bibliotecas universitarias de Revium, pues algún tipo de repositorio de ciencia abierta sobre esta temática, o sea, especializado en esta temática. Pero claro, durante esta fase de autoformación nos dimos cuenta que dependiendo del ámbito en el que se circunscribe la fuente de referencia que utilizábamos para conceptualizar lo que era inteligencia artificial y los conceptos digamos, relacionados, nos dimos cuenta que había como dificultades a la hora de entender, de clasificar, sobre todo para personas como nosotros que venimos de la gestión de la información y que no somos especialistas en la parte técnica. Entonces, cuando encontrábamos un texto que estaba elaborado por algún especialista, pues nos generaba una serie de conflictos. Y necesitábamos, pues como profesionales de la información, poner orden. ¿Qué hicimos, Iñaki? Necesitábamos buscar la piedra roseta que nos ayudara a entender y a clasificar todos y cada uno de los conceptos. Bueno, pues estaba clara que lo necesitábamos, ¿no? Sobre todo porque en el futuro íbamos a identificar sistemas de archivo que utilizaban inteligencia artificial y teníamos que decir, sí, aquí utilizan inteligencia artificial, pero por esto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear una taxonomía de inteligencias, de tipos de inteligencia artificial y también también definiciones y todo este tipo de cosas para crear de una manera sistemática, ¿no? Esa clasificación de esos sistemas de archivo que utilicen inteligencia artificial, ¿no? Bueno, creamos la taxonomía. Sí que es verdad que bueno, no nos da tiempo a explicar las definiciones y cuáles son esas clasificaciones, pero sí que es verdad que sabemos que va a ser evolutiva. Quiero decir que sabemos que este mundo está en continua evolución y que van a aparecer más tipos o... Esta taxonomía tiene que ser evolutiva en el tiempo y va a ser abierta. Y nos basamos en un informe de la Unión Europea que clasificaba los tipos de inteligencia artificial. Bueno, Elena, ¿dónde se ha guardado toda esta información que estamos generando? Bueno, pues después de llegar a las fuentes, entender los conceptos, clasificarlos, organizarlos en nuestras cabezas, dónde va I general, I de uso general y por qué esto va aquí y esto va allá. Necesitábamos plasmar todas estas decisiones en algún documento. Entonces empezamos a elaborar el documento, digamos, de referencia, el documento marco que explicara un poco esta actividad y estos conceptos, ¿no? Que justificara un poco las decisiones que hayamos tomado durante esta fase 0. Es un corpus de trabajo que todavía está abierto, es, digamos, el último documento que nos falta por terminar para dar por finalizada exactamente la fase 0, que, como decía Iñaki, hicimos que coincidiera con el CENADE, con este evento, porque sabíamos que nos iba a proporcionar mucha información y queríamos también autoevaluarnos, ¿no? Que si todo lo que aparecía aquí en CENADE encajaba en nuestras definiciones, encajaba en la taxonomía y podía tener cabida en el documento marco, pues sería prueba de que íbamos, por lo menos, bien encaminados, ¿no? Bueno, vamos comiéndonos el tiempo, pero vamos a ir rápidamente, Iñaki. Supongamos que hemos acabado la fase 0 y ahora ¿qué viene? Eso es, ¿no? Hoy, supuestamente, oficialmente, comenzaría la fase 1. Ya habéis visto, bueno, os ha explicado antes Beatriz, que había 5 líneas de trabajo, pero que había 2 prioritarias, la línea normativo y la línea de procesos archivísticos, que en realidad ya están comenzadas. Por ejemplo, en la línea de procesos archivísticos ya hemos hecho una primera reunión. Las otras 3
líneas, la de formación, colaboración y Archivia, se irán activando a medida que vayamos avanzando en estas dos, pero en realidad ya están activadas. ¿Por qué? Por la de colaboración, nosotros ya estamos en contacto con grupos de grupos de universitarios, con la CRU, con Interpares Trust Artificial Intelligence, y bueno, y en este mismo congreso tenemos algunos contactos que hemos hecho nuevos, ¿no? Luego también está de una manera abierta, y Archivia, pues si es que estamos generando un conocimiento que va a ir finalmente a Archivia, ¿no? Luego esto ya está en funcionamiento. Pues básicamente esto es lo que decimos, bueno, a líneas generales, Elena, esto es lo que hemos iniciado la fase 1, esto es lo que te puedo contar de ella. ¿Y la línea de normativa? La línea normativa. Cuéntalo. Sí, bueno. Bueno, ya ha explicado Beatriz un poquito cuáles son las líneas generales. Os he dicho que es incipiente todavía esta línea y que, bueno, el objetivo general es esa guía de buenas prácticas, pero ¿en qué se está trabajando? Primero, en recopilar y analizar la normativa vigente nacional e internacional en inteligencia artificial. Bueno, pues con el objetivo está claro, ¿no? Pues todos los sistemas archivísticos que están implementando IA quieren tener un soporte jurídico, ¿vale? Que lo estamos haciendo bien, ¿no? Por una parte esa, y luego por otra parte se está analizando políticas y estrategias de sistemas archivísticos de referencia, que normalmente, pues bueno, pueden ser nacionales e internacionales, pero bueno, pues en el ámbito anglosajón y europeo, pues hay que analizar lo que se está haciendo en otros sitios para copiar lo que se está haciendo bien, ¿no? Y bueno, como ejemplo, más que nada de lo primero, se está analizando el anteproyecto de ley que regula los sistemas de IA en Galicia, que está en tramitación parlamentaria. Creo que podemos aprender mucho de él, ¿no? Pues bueno, el objetivo de este proyecto de ley, bueno, de esta ley, es bueno, pues regular el uso de la inteligencia artificial en el sector público gallego, bueno, pues en su propia actividad y en la relación con la ciudadanía, las empresas, ¿no? Pues para conseguir, bueno, lo que estamos diciendo, una inteligencia artificial segura, eficaz, que respete los derechos de las personas, del medio ambiente, etc., ¿no? Bueno, pues esto es lo que os tenemos que contar de la línea normativa. Elena, ¿qué nos puedes contar de la línea de procesos archivísticos? Bueno, pues la línea de procesos archivísticos se reunió antes de acabar la fase 0, porque estaba como ansiosa de empezar a obtener resultados, ¿no? Y entonces se subdividió en dos grupos. Por un lado, un grupo va a trabajar en la identificación de los procesos archivísticos susceptibles de utilizar IA, desde el punto de vista tanto de la gestión documental como del punto de vista más histórico, ¿no? Más de record management, ¿no? Y record keeping, ¿no? Y el otro grupo de trabajo se va a enfocar a elaborar, bueno, primero a diseñar y después a elaborar y a enriquecer una base de datos de experiencias de IA en archivos. Y aquí nos queremos dar un poquito de tiempo para diseñarlo bien, porque nos plantea la problemática, ¿no? De que cómo vamos a querer explotar esos datos, cómo queremos que se visualicen. Nos gustaría que, en un mundo ideal, ¿no? Nos imaginamos ahí una base de datos semántica, ¿no? Que podamos interrogar en un mapa y que nos diga quién está utilizando qué para este proceso archivístico, ¿no? Qué agentes están trabajando y qué proyectos existen y qué tecnología puedo aplicar y incluso cuáles han sido los problemas que han encontrado estas personas que se han dedicado a este proyecto y cuáles han sido las ventajas, ¿no? Un poco que ayude no solamente a toda la comunidad, ¿no? Pero también pensando en los archivos más pequeños, porque los grandes seguro que antes o después van a implementar la inteligencia artificial. Y a los pequeños les costará más, pero si sabemos que existen otros con las mismas problemáticas y que están interesados en hacer lo mismo que nosotros, pues tal vez podamos encontrar esas sinergias y generar pues, un poco de cooperación, ¿no? También en el entorno archivístico. Y hablando de cooperación, vamos cerrando ya la ponencia, pero vamos a hablar un poco de nuestro objetivo de venir hoy aquí a presentar las tareas. Bueno, sí. Antes de esta presentación ha estado el grupo de Valora, en el que nosotros
es que nos hemos tenido que fijar en él, ¿no? Porque los resultados han sido estupendos, ¿no? Entonces, aunque estemos dentro del Ministerio de Cultura, del Consejo de Cooperación, queríamos emular un poquito esto. Sabemos que nuestro ámbito es nacional, aunque en algunos casos vamos a estudiar cosas internacionales. Bueno, ya os he hablado que estamos en contacto con Interpares tras Artificial Intelligence, pero bueno, sabemos cuál es nuestro ámbito nacional y que bueno, tiene que ser algo interdisciplinar, intersectorial, ¿no? Porque necesitamos de otras profesiones, de otros profesionales, los profesionales de las TIC, seguro, ¿no? Este proyecto quiere ser colaborativo, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en contacto con grupos de la universidad, de otros observatorios de inteligencia artificial, con archivos que estén utilizando inteligencia artificial en instituciones públicas, con personas que trabajen en esos archivos, pero también con instituciones privadas y también con las empresas que nos suministran o que hacen esas utilidades de inteligencia artificial, porque si no corremos el riesgo de tener una visión distorsionada. Tenemos que tener esos 360 grados porque como la comunidad de Valora, lo que queremos es tener unos resultados útiles para la comunidad. De hecho, si veis, queremos hacer una base de datos, ¿no? Un poco emulando lo que han hecho en Valora, porque nos parece una muy buena idea. Hay que copiar lo que se hace bien. Y la forma de colaborar con nosotros, o sea, os podéis poner en contacto con nosotros y ya veremos cuál es la forma de colaboración. Y si nosotros nos ponemos en contacto con vosotros, por favor, respondernos, porque creemos que va a ser todo esto útil para la comunidad. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuándo vamos a tener resultados? Sí, rápidamente porque estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, resultados aún queda mucho trabajo, llevamos 6 meses, necesitamos un poco de tiempo y ya hemos dicho que reflexión. Pero la semana que viene tenéis la oportunidad y estáis todos invitados a estas jornadas que ha puesto Iñaki, donde participa también el observatorio, y poco a poco iremos dando noticias, iremos publicando todo lo que podamos. Simplemente, este es el correo del observatorio, también podéis poneros en contacto con cualquiera de las personas que formamos parte si os resulta más cómodo. Y nada, esperamos que os haya resultado de interés, que alguna línea de las que se están trabajando os haya interpelado y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos.